Estimadas amigas y amigos del portal del Villegas, ayer cuando estábamos terminando el programa dijimos que muy probablemente, casi seguramente hoy día no íbamos a hacer programa, salvo que ocurriera algo morrocotudo, que yo me sintiera en la necesidad, casi en la obligación de comentar, de examinar. En ese momento yo grabo muy temprano en la mañana, no tenía la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, ni siquiera estaba ya todavía ocurriendo nada en Venezuela. Eso empezó a desarrollarse más tarde, pero aunque hubieras tenido algún conocimiento habría sido tan mínimo, dado que las cosas comenzaban, que no me habría sentido en capacidad de comentar nada. No me gusta hablar simplemente por hablar. Y ayer seguí, como todos ustedes, probablemente los acontecimientos y que siguen desarrollándose ya con otra tonalidad. Y aunque por supuesto estas cosas no han terminado, me parece que ya puedo hacer algunas observaciones sobre esta materia. Este es un programa especial, en cierta forma, llamémoslo un especial del portal del Villegas, va a durar mucho menos, no creo que más de 20-25 minutos que lo normal, porque me voy a referir solo a esto. Primero, parece claro que el intento de Maduro, de López y de la dirigencia, de otras personas que estén ahí en ese movimiento que no conocemos, de provocar, estimular un levantamiento de todas las Fuerzas Armadas, de una parte principal de las Fuerzas Armadas, fracasó. Esto se hizo ostensible para todos nosotros, para ustedes seguramente también, con las imágenes que nos estaban llegando ayer durante el día, en que lo que veíamos en las calles era más o menos lo mismo que hemos visto en otras oportunidades. Gente joven luchando a piedrazos y a palos contra vehículos militares. Y eso demostraba ya que el levantamiento no había funcionado. Un levantamiento militar opera rápido o no opera. Un levantamiento militar se produce en las primeras horas de la mañana, convoca a una parte sustantiva o a todas las Fuerzas Armadas, copan los espacios públicos, los medios de comunicación, se nota un despliegue masivo de la institución armada o de instituciones armadas, y eso no lo vimos. Vimos a Guaidó acompañado de algunos militares, pero algunos militares, 100, 1000 si ustedes quieren, o los que sean, que se sumen a título individual, no constituyen un alzamiento armado. Ni siquiera hubo un regimiento que como regimiento, como institución regimental, se asociara a la causa de Guaidó, que apareciera el coronel a cargo del regimiento y sus oficiales, y a nombre también de la tropa, haciendo una proclamación. No hubo tal cosa. Había militares aislados, con sus uniformes por supuesto, pero era una acción individual, quizás un poco más nutrida que la de la oportunidad anterior, cuando se intentó entrar alimento. Quizás un poco más activa, porque estos no eran soldados que estaban huyendo, sino que eran soldados que se estaban quedando junto a Guaidó ahí dentro de Venezuela. Pero aún así, eso no es un levantamiento militar, no es suficiente en absoluto, y no lo fue. Y entonces la jornada terminó, como otras jornadas, con grupos de jóvenes, 99% jóvenes, apedreando, tirando molotov, hubo algunos disparos también. Pero las calles las copaban las fuerzas represivas del régimen de Maduro. Y entonces no se cumplió la condición número 1 de cualquier revolución o revuelta o motín o rebelión exitoso, que es o que la fuerza armada, que la fuerza letal, ya sea policía, cosaco, ejército, lo que sea, que está al lado del gobernante, haya perdido la voluntad de luchar por su gobernante, haya perdido la lealtad, se haya desmoralizado, o que la fuerza revolucionaria o los rebeldes cuenten con una fuerza armada propia, por lo menos relativamente equiparable. No se dio ninguna de esas dos condiciones. Si ustedes examinan procesos similares, ya sea, llamémoslo revuelta, motín, rebelión, golpe de Estado, levantamiento, revolución,
ustedes van a observar siempre los mismos principios que son como una ley de hierro de la historia. La Revolución Francesa, en un momento dado, cuando estaba empezando, cuando los representantes de las distintas regiones de Francia, que venían supuestamente según el plan del gobierno francés, del rey Luis XVI y su corte, venían a hacer presente las quejas de los distintos segmentos de la población francesa, lo que se llamó los cuadernos de queja, les cahiers de doléances. Y cuando ellos quisieron y se convirtieron eventualmente en un ente político diferente, que quiso actuar como una asamblea unida, no separada en distintos estamentos, nobleza, clero y estado llano, sino que quisieron actuar como un ente político distinto, cuando generaron en pocos días una situación política distinta, el rey Luis XVI y su gente en la corte estuvieron muy tentados, pero muy tentados, de terminar con esa reunión y disolver esa asamblea que se estaba formando, con fuerza armada, por supuesto. Pero inmediatamente le dijeron a Luis XVI, no podemos confiar en cómo van a reaccionar las tropas, porque ya el proceso de pérdida de lealtad y desmoralización de las tropas realistas estaba bastante avanzado. La pequeña nobleza, sin muchas perspectivas de crecimiento, que ocupaba cargos de oficialidad en ese ejército, estaba muy permeada por las ideas que se habían estado desarrollando hacía ya mucho tiempo, las ideas críticas sobre el régimen monárquico, etc. Entonces no era confiable. Y en varios episodios posteriores de la revolución se nota a un rey que en algunos momentos se suma a la fuerza, a regañadientes, al proceso. En otros momentos quiso huir y lo apresaron. En otros momentos pensó seriamente en usar fuerza armada. Y en todos los casos le ocurría lo mismo. No podía confiar en que disponía de poder militar suficiente. En el caso de la revolución bolchevique observamos lo mismo. El ejército del zar estaba en guerra. Era una de las partes combatientes de la Primera Guerra Mundial. Y habían sufrido tremendas derrotas contra los alemanes. Y habían sufrido, ¿verdad? Los habían diezmado. No disponían de alimento, o muy poco. La logística del ejército zarista era espantosa. En medio del frío, de la nieve, ustedes saben, como el invierno ruso, los soldados se morían de frío. Sí, fueron sometidos a una situación tan extrema que se llegó al caso, que es bastante más raro, de que el ejército se disolviera por la base. Entonces el zar tampoco contó en su momento con fuerza militar. Y eso lo aprovechó oportunamente Lenin y los bolcheviques. Y cualquier proceso que ustedes observen, ocurre exactamente lo mismo. Si el régimen mantiene una fuerza militar leal y decidida a actuar, no hay ninguna acción rebelde, motín, que pueda ir más allá de unos cuantos días, 1, 2, una semana, de revuelta, quizás de enfrentamiento en las calles, pero no va a pasar de eso. Se vio también en Europa, en las revoluciones del 48, las famosas revoluciones nacionalistas o contra el régimen, o liberales, a veces nacionalistas, a veces una mezcla de las dos cosas. No pudieron derribar los regímenes, porque estos regímenes tenían tropas leales. Llegado el caso de combate, las tropas, un ejército es infinitamente superior a cualquier grupo de civiles armados. Entonces la pregunta, y ustedes lo saben, lo hemos conversado antes, lo saben de sobra, todos lo sabemos. La pregunta entonces es por qué en Venezuela no se ha producido esa descomposición, ese debilitamiento de la lealtad de las Fuerzas Armadas venezolanas, y no se han sumado masivamente, institucionalmente, a lo que intentaron ayer, en lo que yo creo que fue una aventura, una apuesta política. Muy irreflexiva, a mi juicio. Vaya a saber uno si hay algunas cosas más escondidas detrás, pero sobre la base de los hechos que nosotros disponemos, que son los mismos que dispone usted, aparece como un intento de darle vida a un movimiento que estaba empezando a letargarse, y se hizo una apuesta, se tiraron todos los dados un número y no resultó. Y uno de los signos, entre paréntesis, que la cosa no estaba resultando es que Leopoldo, ¿cómo se llama Leopoldo? Bueno, este señor que es el otro líder del proceso, se asiló con
bajo la cobertura semántica de Huésped de la embajada chilena. O sea, vio que la cosa no iba más adelante. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué el ejército venezolano sigue estando al lado de Maduro? Porque aquí se da otro factor importante que todas las personas que han estudiado, todos los militares conocen, y todos los que han estudiado historia militar conocen, y es que cuando el adversario se encuentra arrinconado, no le queda otro remedio que seguir luchando. Hay una frase típica en el mundo militar que dice a un enemigo derrotado, puente de oro. En otras palabras, facilitarle la huida, porque en la huida se van a desintegrar más como ejército. No es necesario matar a los miembros de ese ejército, basta que se desintegre como unidad funcional. Puente de oro, para que se vayan. Si usted lo arrincona, los obligan a luchar, y quién sabe lo que puede ocurrir. A las Fuerzas Armadas venezolanas les pasa algo similar, y cuando hablo de Fuerzas Armadas me refiero a los que realmente constituyen el cerebro y el músculo de las Fuerzas Armadas, que no son los soldados, son los oficiales. Ya voy a explicar eso. Digamos que estos oficiales, especialmente los más altos oficiales, no tienen un puente de oro, porque están demasiado comprometidos con el régimen de Maduro, con el chavismo en general y con Maduro en particular. No es solo que hayan sido privilegiados con un tratamiento de casta, distinto al de la población civil, lo cual ya los constituiría en blanco del odio y de la venganza en un futuro gobierno democrático. No solo eso, no solo reciben toda clase de privilegios que van más allá de la repartición de canastas con alimento para el soldado raso. Hay privilegios, lujos, y hay en muchos de ellos un involucramiento con el narcotráfico. Si ustedes vieron, no sé si lo habrán pasado por la televisión chilena, un reportaje CNN sobre cómo todos los días, a distintos horarios, como en un aeropuerto normal, desde una cierta zona de Venezuela, despegan aviones con droga hacia Estados Unidos. Y hay toda una infraestructura de aeropuertos, de depósitos, de caminos más o menos escondidos, y toda una complicidad de autoridades locales, militares y civiles con ese tráfico. Y ya se sabe que hay miembros, quizás casi todos, del gabinete, del círculo íntimo de Maduro que están vinculados al narcotráfico. Y por eso algunos observadores, algunos analistas hablan del narcoestado venezolano. Entonces, literalmente, la oficialidad superior del ejército venezolano quemó las naves. Como ese explorador, como ese conquistador español, creo que fue Hernán Cortés, creo, que cuando llega a América, para impedir que en algún momento se haya un traspiés, sus seguidores, sus soldados, tuvieran la tentación de volver a sus barcos y regresarse a España, él quemó las naves. Esa es una expresión que se usa ahora para denotar una situación en la cual uno mismo se cierra la alternativa de la huida o del retroceso. Quemó las naves. Los militares venezolanos quemaron las naves. Saben perfectamente que todas las promesas de amnistía no van a significar nada en el momento en que se establezca un gobierno distinto, porque aunque los gobernantes, pongamos por caso que fuera Guaidó o el otro caballero, o quien sea, quisieran cumplir con esa promesa de la amnistía, las fuerzas políticas que se desatarían, el deseo de retribución de la gente, de venganza, el afán, llamémoslo afán de justicia, para que salga mejor, suene mejor, sería incontrolable. Habrían además demandas de extradición desde Estados Unidos para los tipos que han estado vinculados al narcotráfico. Es decir, están tan embadurnados en la mierda del régimen de Maduro que saben perfectamente que no tienen otra opción que seguir con él. Su suerte está asociada a Maduro hasta el final. Les voy a poner un ejemplo casi de caricatura de estas situaciones en que una oficialidad de un ejército ha quemado las naves. Y ese ejemplo lo da la Alemania nazi. Ustedes habrán visto las películas, La Caída y muchas otras, y se habrán preguntado, pero ¿cómo los alemanes, los oficiales alemanes, seguían dando órdenes, seguían poniendo a combatir tropas, cuando ya estaban absolutamente derrotados, cuando la aviación aliada había hecho polvo toda ciudad, todo pueblo, toda aldea alemana, cuando las tropas soviéticas estaban entrando por el lado este
por Prusia, y las tropas aliadas estaban entrando por el lado sur-oeste, por lo que es la frontera francesa, de Bélgica, etcétera, de Holanda. ¿Cómo seguían luchando? ¿Por qué? ¿Por qué no se rendían? Seguían luchando porque no tenían ninguna otra opción, porque habían quemado las naves, se habían asociado a un régimen genocida, se habían asociado a la masacre de millones de personas en campos de concentración, se habían asociado a un régimen que había iniciado la guerra, se habían iniciado un régimen que había saqueado toda Europa y asesinado a mansalva. No tenían salida. Y cuando ni siquiera ya el seguir combatiendo en las calles de la última ciudad de Berlín era posible, se pegaron un balazo. Muchos de ellos se suicidaron, muchísimo. Fueron pocos los que fueron apresados. Y algunos de ellos apresados se suicidaron. Como Göring, por ejemplo. Bueno, ¿por qué? Ahí tenemos el caso de un ejército, de una fuerza armada que no tenía opción. De hecho, no la tenían desde mucho antes. En 1943, Roosevelt, Stalin y Churchill se reunieron. No me acuerdo si fue esta la reunión en Casablanca, creo que fue la de Casablanca, en el año 43, y dijeron que solo aceptarían de Alemania una rendición incondicional. Con eso, los oficiales, los más involucrados, el generalato alemán, supo que no tenía otra opción que seguir combatiendo. Y volviendo a Venezuela, ese es exactamente lo que ocurre. La oficialidad, la alta oficialidad especialmente, del ejército venezolano, de las Fuerzas Armadas venezolanas, saben que no tienen otra opción que seguir con Maduro, y esa es su única salvación, ojalá apoyados por los rusos, que ya llegaron en algún número, apoyados por los cubanos, que según Pompeo, el secretario del gabinete de Trump, dice que hay 25.000 cubanos ya infiltrados en Venezuela en las Fuerzas Armadas. Nada raro sería, quizás está exagerando, pero aunque fueran solo la 10ª parte, 2.500, están en las partes claves del aparato político-militar venezolano. Entonces, por todas esas razones, porque es una Fuerza Armada que no tiene otra opción que abrazarse hasta el final con su Hitler propio, que es Maduro, es que la intentona de Guaidó no podía sino fracasar. ¿Qué va a pasar ahora? Hoy día, ¿qué está pasando ahora? Bueno, por lo que veo, Guaidó está comunicando a la gente, quizás ya se está produciendo una marcha, la marcha más grande de la historia de Venezuela. Bueno, la marcha más grande de la historia de Venezuela no va a echar abajo al régimen de Maduro, si es que es la marcha más grande. Porque llega un momento además que el pueblo venezolano, por hastiado que esté Maduro, hastiados están también de salir a las calles para nada, para sufrir riesgo de que les pase como pasó ayer con uno o dos manifestantes, les pase una tanqueta por encima. Ustedes deben haber visto las imágenes. Entonces llega un momento en que la gente se cansa, se hastía, se resigna y deja caer los brazos. En este caso deja caer las piernas. Vamos a ver qué pasa con esa marcha. La única opción que tenía el movimiento de Guaidó y compañía era lo que dijimos acá y lo que dicen muchos: algún tipo de tratativa, aunque sea una tratativa insignificante, pero por lo menos para salvar la cara. Llevar a una mesa al gobierno de Maduro, que necesita además hacerlo, porque tiene sus propios problemas, por supuesto. El derrotar la intentona de Guaidó no va a mejorar la situación del gobierno Maduro. Entonces el único camino que dije aquí, y muchos han dicho, era el camino de... No por un tema aquí de pacifismo, para evitar derramamiento de sangre. No, visto fríamente, el punto de vista puramente político de lo que es la lógica de la situación político-militar, el único camino era alguna clase de trato, de acuerdo, de diálogo. Ahora eso es mucho más difícil, porque usted no puede llegar a negociar e inmediatamente patear la mesa, botar el mantel, botar las galletas de mono, que es lo que ha hecho Guaidó con su intento de rebelión cívico-militar de ayer. Que fracasó. Está claro que fracasó. Y las amenazas que continúan del gobierno norteamericano. Pompeo dijo que
una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela es posible de ser necesaria. ¿Pero cuándo va a ser necesaria? Según ellos, nunca. Van a seguir poniendo opciones sobre la mesa y van a quedarse sobre la mesa porque, como aquí lo dijimos 1000 veces, Estados Unidos no está en condiciones y nadie está en condiciones de hacer una entrada militar a Venezuela. Venezuela no es Haití, pues. Es un país de verdad. O sea, estará en la ruina, pero es un país con fuerzas armadas, bastante bien armadas, navales, aéreas. Y en caso de una intervención americana, a pesar de que mucha gente la pide dentro de la propia Venezuela, pero incluso esa gente, llegado el momento, se le despertarían otros instintos, los instintos patrióticos. Y no les parecería que viniera una fuerza. ¿Cuánta fuerza podría aplicar además Estados Unidos? Esto no es como cuando intervino en Granada o en otros lugares que bastaba con mandar a 50 fuerzas especiales. Esto sería una operación militar en gran escala y eso no lo va a hacer Estados Unidos nunca. Puede amenazar hasta el día, hasta que les dé puntada, pero no lo van a hacer. Entonces, el apoyo diplomático, ¿de qué sirve el apoyo diplomático? Va a venirse abajo el gobierno Maduro porque se reúnan estos señores con el alambre de la oreja en 20.000 foros de la OEA, de otros, o del Grupo de Lima, a hacer declaraciones. ¿Se va a venir abajo Maduro porque se fue de la OEA? ¿Cuántas divisiones tiene la OEA? ¿Ah? ¿Cuántos tanques tiene la OEA? ¿Cuántos aviones de combate? Así es que, tal como están las cosas ahora, salvo que ocurran procesos, como digo, que son invisibles para todos nosotros, pero que yo no veo, son tan invisibles que en realidad a lo mejor no existen realmente, lo más probable es que Maduro siga en el poder. Lo más probable es que simplemente Venezuela se va a acomodar a su situación actual, como todo el mundo termina acomodándose hasta el infierno. Y así como pueblos completos de millones de personas en todo el mundo socialista se acomodaron al infierno de vivir en un mundo socialista o comunista. Se acomodaron a vivir haciendo colas para comprar pan. Se acomodaron a los vecinos escuchando lo que se hablaba en la pieza al lado. Se acomodaron a las marchas obligatorias 1 de mayo saludando a los líderes. Se acomodaron a la pobreza, a la escasez, a la represión. Se acomodaron por décadas. Se acomodaron en Alemania al régimen nazi. Y se acomodaron a los bombardeos que desplomaban sus ciudades. La gente se acomoda. Y yo aquí en Chile lo vi. La gente se acomodó al régimen militar. Se acomodó al toque queda. Se acomodó a los disparos que se escuchaban en la noche. Se acomodó al hecho que de repente un vecino ya no estaba más presente porque lo habían ido a buscar. La gente todos nos acomodamos porque queremos seguir viviendo. Y nos levantamos, nos duchamos, tomamos desayuno, vamos a trabajar o vamos a estudiar. Y el país se acomodó a muchas cosas que la gente joven, los niños, que ahora creen que se las saben todas, no tienen ni idea, porque no habían ni siquiera nacido. La gente se acomoda. Y en Venezuela se van a acomodar. Se van a acomodar que al abrir la llave del agua no sale agua y hay que ir a buscar y se va a convertir en una rutina, a una llave pública y traer un balde con 5 litros para cocer, para comer, para correr el water, para cocinar, para lavarse un poco. Se van a acomodar a conseguir comida a lo mejor en el mercado negro. Se van a acomodar a las milicias populares, que son unos picantes armados que están en todas partes escudriñando a ver qué hace el vecino. Se van a acomodar porque no tienen otro remedio. Eso es el camino más probable que veo. Yo espero equivocarme 100%, por supuesto. Pero hasta el momento hemos visto una oposición que ha sido incapaz de lograr nada decisivo, ni siquiera nada pequeño, porque continúa esta condición sine qua non que mantiene un régimen estable, o que mantiene un régimen existiendo por lo menos, que es una fuerza armada leal. En este caso leal por complicidad en los crímenes, leal por complicidad en el saqueo, leal por complicidad en la corrupción y en el narcotráfico, pero leal. Eso es, vamos a seguir viendo lo que sucede en el día de hoy, y supongo que mañana, que es un día normal, tendremos más antecedentes para convertir lo de Venezuela, no todo el programa, pero una parte de él, a ver qué está ocurriendo, porque pueden ocurrir, qué sé yo, pueden llegar los marcianos también y echar abajo a Maduro, con un rayo, pueden pasar cosas siempre en la vida. Uno hace pronóstico basado en los hechos que conoce, que no son todos los hechos, basado en el cálculo de probabilidades, que son solo probabilidades y no seguridades,
y llega a un cierto escenario. Pero pueden haber accidentes históricos, siempre han habido accidentes históricos. Eso casi también, los accidentes son en cierto sentido una regla. Y eso sería todo por hoy. Tengan un buen día 1 de mayo. Hasta mañana.